Muy buenos días, tardes y noches. Mi nombre es Bauner Steven Jiménez Huertas y hoy junto con mi compañero Hugo expondremos sobre los fraudes financieros y cómo prevenirlos. Para empezar, los fraudes financieros constituyen uno de los problemas más importantes que enfrentan las personas, las empresas y las instituciones en la actualidad. Se trata de acciones ilícitas que tienen como objetivo obtener dinero a base del engaño, manipulación o el abuso de la confianza de las víctimas. En los últimos años, el desarrollo de tecnología, el crecimiento del comercio electrónico y el uso masivo de los servicios bancarios digitales han facilitado las estafas por medio de Internet, dando inicio a las nuevas formas de fraude, haciendo que los delincuentes puedan actuar con mayor rapidez y llegar a un mayor número de personas. Como consecuencia, millones de usuarios en todo el mundo han sufrido pérdidas económicas, robo de identidad, afectaciones a su patrimonio y problemas legales derivados de estas prácticas. El robo de identidad se da muy fácilmente, ya que pues cualquier persona puede abrir un perfil nuevo y dejar tirado el que hizo anteriormente. Por esto mismo, las estafas por internet son muy comunes y una misma persona puede tener varias cuentas estafando a varias personas simultáneamente. Y para empezar, ¿qué son los fraudes? Los fraudes son acciones ilegales realizadas con el propósito de engañar a una persona, empresa o institución para obtener un beneficio económico, material o personal. Generalmente implican el uso de mentiras, falsificación de documentos, manipulación de información, suplantación de identidad, como ya lo había dicho, y abuso de confianza de las víctimas. En el ámbito financiero, un fraude ocurre cuando alguien utiliza métodos engañosos para apropiarse de dinero, bienes, información bancaria o recursos económicos. Los fraudes pueden afectar tanto a personas individuales como a empresas o los bancos o las organizaciones gubernamentales, e incluso a países enteros, como lo puede ser los casos de corrupción que tenemos en nuestro propio país o en países extranjeros, como bien lo dice, como Venezuela, un caso claro. También los fraudes pueden afectar tanto a personas individuales como a empresas. Esto quiere decir que por ser una persona individual que no es muy conocida, no estoy libre de ser embaucado, de sufrir un fraude. Y también las empresas tampoco están libres. Digamos que una empresa recibe un trato que parece demasiado bueno y la empresa lo toma sin pensarlo. Pero la empresa da su parte, digamos, paga y nunca recibe lo que se le prometió. Entonces ahí la empresa fue víctima de fraude. También podemos saber, por medio de esta investigación que hice, qué tipos de fraudes hay. Primero estamos con el fraude bancario. Es uno de los fraudes financieros más frecuentes, digamos, como saben en las películas, ¿verdad? Pero no son muy realistas. Es uno de los fraudes financieros más frecuentes. Consiste en obtener el dinero de manera ilegal utilizando cuentas bancarias, tarjetas de crédito, préstamos o servicios financieros. Si vemos bien, no nos dice nada de asaltos, ¿verdad? Es una cosa completamente distinta. Ejemplos. Tenemos la clonación de tarjetas de crédito, uso de tarjetas robadas, que puede ser de que uno perdió la billetera y sufre un fraude bancario, porque utilizan su tarjeta para comprar cosas y pues se queda sin pisto. También tenemos las consecuencias, que son las pérdidas económicas del cliente, problemas legales y daño de la reputación de las instituciones financieras, que puede ser que pues clonar una tarjeta sea demasiado fácil, pues también es parte de culpa de las instituciones bancarias. El fraude por robo de identidad sucede cuando un delincuente obtiene información personal de una persona para hacerse pasar por ella. Digamos que alguien obtiene todos mis datos, puede ir a sacar una moto Electra y ya usó el robo de identidad. Porque yo voy a quedar con la deuda y él se va a quedar con la moto. y todo va a recaer a mí. Puede ser por el nombre completo, el DPI, el número telefónico, el correo, las contraseñas, información bancaria.
Digamos, solo con el correo electrónico ya puedo tener acceso a todos mis contactos y, digamos, pedir dinero a mis conocidos. Y también tenemos el phishing. El phishing es un fraude informático donde los delincuentes envían correos electrónicos, mensajes de textos o mensajes por WhatsApp, haciéndose pasar por bancos, empresas o instituciones oficiales. Como cuando te llega el mensaje de ganaste 500 quetzales. Y esto es un tipo de fraude. Normalmente se necesita para hacer eso el usuario contratario, PIN bancario, número de verificación, número de tarjeta y código CVV. Ejemplo, un usuario recibe un mensaje indicando su cuenta ha sido bloqueada, ingresa aquí para verificar sus datos. Si intenta verificar sus datos, pues evidentemente va a terminar mal. También tenemos el smishing, es una variante del phishing, muy parecido a los nombres, muy chistoso. Es una variante del phishing. En lugar de utilizar correos electrónicos, o los delincuentes utilizan mensajes SMS o aplicaciones de mensajería, así como el mensaje que te cae de Claro. Generalmente incluyen enlaces falsos o solicitan llamar a un número telefónico. El phishing, y todos se parecen mucho, consiste en llamadas telefónicas que no son de quienes creemos. El delincuente se hace pasar por empleado del banco, la policía, la empresa que nos presta el servicio telefónico, el gobierno o un servicio técnico, o también puede ser algunos de nuestros familiares. Digamos, yo soy tu primo de Estados Unidos y te quiero mandar $200, por favor, depositame $100 en esta cuenta. También tenemos el fraude con tarjetas de crédito y de débito. Los delincuentes obtienen los datos de la tarjeta para realizar compras sin autorización. Digamos, hay lugares donde sí te piden el DPI para poder hacer cualquier cosa con una tarjeta de crédito, pero hay otros lugares donde solo te y ya estuvo. Este fraude es por medio de clonación de tarjetas, robo físico o compras por internet. Es muy fácil que pase eso. Me pasó una vez. Y copia del código de seguridad. Pues, es como el código, ya valiste, ¿verdad? Y después está el fraude electrónico o cibernético. Se realiza mediante internet. Puede ser hackeo de cuentas, robo de contraseñas, virus informáticos, malware, sitios web falsos, aplicaciones fraudulentas, que pues siempre nos pasa alguna que otra vez. Pues, se dejó de agarrar el video. Y pues, ¿quién no ha entrado a un sitio web falso, verdad? Que le dicen... no voy a explicar. Después tenemos el fraude empresarial. Ocurre dentro de una empresa. Puede ser cometido por empleados, directivos, proveedores, clientes. Ejemplos: alteración de inventarios, robo de dinero, falsificación de facturas, manipulación de estados financieros y pagos a proveedores inexistentes. Que es la misma palabra lo dice. Yo le pagué a aquel que nos provee fresas, pero él nunca nos dio fresas. Y él se queda con esa parte del dinero. También tenemos los fraudes contables, que consisten en modificar la información financiera para ocultar pérdidas o demostrar ganancias inexistentes. Que pues, esto lo vi en una película, ¿verdad? Pero lo voy a agregar. Que es de que una empresa que generalmente está mal, pero esta empresa vende acciones. Esta empresa modifica sus datos contables y hace parecer de que está bien, está estable. Pero después de vender las acciones se declara en bancarrota y todos los inversionistas se quedan sin nada. Ejemplos: inflar ingresos, ocultar deudas, alterar balances, falsificar libros contables. Generalmente buscan engañar a los inversionistas o los bancos
o los bancos, ¿verdad? Tenemos el fraude fiscal o tributario. Se produce cuando una persona o empresa intenta evadir el pago de impuestos mediante acciones ilegales. Ejemplos: declarar ingresos menores, presentar facturas falsas, crear empresas ficticias y ocultar el patrimonio. También tenemos fraude mediante intervenciones falsas. Los estafadores prometen inversiones con ganancias extraordinarias sin riesgo. Generalmente ofrecen ganancias rápidas, altos rendimientos, recuperación inmediata del dinero. Pero después de recibir el dinero, desaparecen. Muchos de estos esquemas funcionan como estafas piramidales o de esquema Ponzi, donde los primeros inversionistas reciben pagos provenientes del dinero aportado por nuevos participantes que el sistema que el sistema agrega. Que puede ser, digamos, vos me pagas 100 y vos sos parte de la organización. Y vos haces que ellos dos paguen otros 100. Y ellos ahora ya son parte de la organización. Y ellos dos pueden reclutar a otros y a otros. Va, un esquema piramidal. Después tenemos el fraude inmobiliario. Consiste en vender o alquilar propiedades que no pertenecen al vendedor o ni siquiera existen. Digamos, venta doble de un inmueble. Digamos, esta casa ya fue vendida, pero la vuelven a vender. Documentos falsificados, terrenos inexistentes, alquileres fraudulentos. En terrenos inexistentes sí puede pasar muy fácilmente, digamos. Te vende un terreno en la luna. También tenemos fraude por comercio electrónico. Afecta a compradores y vendedores. Productos que nunca se entregan. Productos diferentes a los anunciados. Tiendas falsas. Pagos realizados sin recibir mercancía. Digamos, esto como un miedo que uno tiene cuando compra en Temu. O sea, uno paga, pero no sabe si lo que va a recibir realmente es por lo que está pagando. Y pues tenemos el fraude laboral. Los delincuentes ofrecen empleos inexistentes, solicitan dinero para uniformes, capacitación, exámenes médicos, trámites administrativos, después desaparecen. Y tenemos los fraudes en seguros. Consisten en obtener dineros de compañías aseguradoras mediante información falsa. Digamos, simulan accidentes, provocan daños intencionalmente, facturas médicas falsas, robo fingido de vehículos. Es algo horrible, la verdad. Pues tenemos fraude por ingeniería social. La ingeniería social consiste en manipular psicológicamente a las personas para que entreguen información confidencial. Los delincuentes aprovechan el miedo, la curiosidad, la confianza, la urgencia y la autoridad. No necesitan conocimientos técnicos avanzados, manipulan a la víctima para que ella misma proporcione la información, para pues que pasen los fraudes anteriores que ya he mencionado. También tenemos no me acuerdo. Las principales causas de los fraudes. Los fraudes suelen ocurrir por una combinación de factores, entre ellos falta de educación financiera, desconocimiento de los riesgos digitales, uso de contraseñas débiles, exceso de confianza, confiarse demasiado, ausencia de controles internos en las empresas, la corrupción, avances tecnológicos utilizados con fines delictivos. Digamos, imagínate robar información con ChatGPT. Poco hábito para verificar la autenticidad de mensajes y llamadas. Y también tenemos las consecuencias de los fraudes. Para las personas, perder dinero, que le roben su identidad, quedar endeudado,
daño al historial crediticio con las tarjetas de crédito, estrés y afectaciones emocionales. Digamos, perdiste 5.000 y esos 5.000 los tenías pensados para otra cosa, pero ahora te toca volver a trabajar más y más solo porque perdiste la tarjeta y no lo reportaste al banco. Pues tenemos procesos legales para recuperar los bienes. O sea, imagínate meterte a un gran enredo con el banco intentando recuperar tu dinero. Eso es algo horrible. Para las empresas también tenemos las pérdidas económicas, daño en la reputación, sanciones legales, pérdida de clientes, disminución de la confianza de los inversionistas e interrupción de operaciones. Tener que parar todo para poder ver ese error. Y para la economía general, disminución de confianza en el sistema financiero, aumento de costos para los bancos y empresas, incremento de medidas de seguridad. Bueno, esto es algo más o menos bueno, ¿va? Pero a todos les da hueva. Tenemos menor inversión y crecimiento económico. Digamos que Chiquimulas haga la fama de que aquí solo estafan. Evidentemente va a haber menos inversión de otros lugares, digamos, otros municipios o incluso países que aquí tienen los McDonald's. Para prevenir los fraudes financieros, tenemos que ver que todas las contraseñas nunca se deben compartir. Tenemos que activar la verificación de 2 pasos en cuentas bancarias y servicios importantes. Utilizar contraseñas seguras. Verificar siempre que los sitios web sean mínimamente normales, ¿verdad? No vamos a entrar a sitios web que claramente son una estafa. No abrir enlaces enviados por remitentes desconocidos o sospechosos. Evitar realizar operaciones bancarias desde redes wifi públicas. Revisar periódicamente los estados de cuenta y movimientos bancarios. Porque si no revisamos eso, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que perdimos la tarjeta en primer lugar? Y también la importancia de prevenir los fraudes es proteger el patrimonio de las personas y las organizaciones, fortalecer la confianza, el sistema financiero y reducir las pérdidas económicas. Además, fomentar una cultura de responsabilidad, transparencia y seguridad. O sea, general, prevenir todos los fraudes es lo mejor que podemos hacer. La mayor importancia es mantener todos nuestros bienes bien. También tenemos los casos más famosos. El caso de FTX, que es por criptomonedas, algo reciente, que llevan años, la verdad. Aquí les voy a contar. FTX fue una de las plataformas de criptomonedas más importantes del mundo, fundada en 2019. Alcanzó un rápido crecimiento y llegó a estar valorada en miles de millones de dólares, atrayendo a millones de usuarios e inversionistas. ¿Qué ocurrió? En 2022 se descubrió que la empresa utilizó de manera indebida miles de millones de dólares pertenecientes a sus clientes para financiar operaciones de otra compañía relacionada llamada alemana Research. Los usuarios fueron empleados para cubrir las pérdidas y realizar inversiones de alto riesgo sin su autorización. Tomaron el dinero de las personas sin pedirlo, sin notificar nada, y ya está, lo usaron. Estaba a su alcance. Y cuando muchos de los clientes intentaron retirar su dinero al mismo tiempo, FTX no tenía suficiente liquidez para responder, lo que provocó el colapso de la empresa y su posterior declaración de bancarrota.
Imagínate perder todo tu dinero porque la empresa en la que confiaste todo tu dinero le invirtió, lo perdió y no tiene cómo devolvértelo. También tenemos el caso Wirecard. Wirecard era una empresa de tecnología financiera con sede en Alemania. Durante varios años fue considerada una de las compañías más exitosas de Europa y formó parte principal del índice bursátil alemán. ¿Qué ocurrió? En 2020 se descubrió que aproximadamente 1.900 millones de euros, o sea, 1.900.000 millones de euros que la empresa afirmaba tener depositados en bancos de Asia en realidad nunca existieron. La compañía había falsificado información financiera para aparentar una situación económica sólida y atraer inversionistas. O sea, lo que habíamos hablado anteriormente con los fraudes contables, que es alterar lo que tenés. Tras la investigación quedó al descubierto un fraude contable de gran magnitud, que había permanecido oculto durante varios años. Consecuencias. Wirecard se declaró insolvente en 2020. Miles de inversionistas perdieron su dinero. Varios directivos enfrentaron procesos judiciales. La reputación de las auditorías y de los organismos supervisores fue seriamente cuestionada. O sea, se reforzaron las normas de supervisión financiera en Alemania y otros países. Como lección, tenemos que la transparencia de los estados financieros, las auditorías independientes y una supervisión eficaz son fundamentales para mantener la confianza en los mercados financieros. Otro caso donde la empresa infló sus números, los que supuestamente supervisaron que todo fuera legal, no cumplieron con su trabajo y muchas personas fueron afectadas. También tenemos el caso Theranos. Theranos fue una empresa fundada en 2003, ya hace varios años, con la promesa de revolucionar los análisis clínicos mediante tecnología que supuestamente permitiría realizar cientos de pruebas médicas utilizando solo unas pocas gotas de sangre. ¿Qué ocurrió? Bueno, ¿qué pasó? Su fundadora Elizabeth Holmes aseguró que durante años que la tecnología funcionaba correctamente y convenció a los inversionistas y socios comerciales y al público de su público potencial. Sin embargo, las investigaciones demostraron que los equipos no podían realizar pruebas y que muchos resultados eran poco confiables o se obtenía utilizando equipos convencionales de otros fabricantes. Lo que nos quiere dar a entender es que nunca tuvo la tecnología que decía tener. No tenía nada. Y más sin embargo pudo estafar a un montón de gente. Y las consecuencias claramente, los inversionistas perdieron cientos de miles de millones de dólares en total. La empresa cerró definitivamente sus operaciones. Elizabeth Holmes fue declarada culpable de fraude contra inversionistas y condenada a prisión. El caso provocó una mayor sospecha sobre las empresas emergentes del sector tecnológico y la salud, porque ahora ya desconfiaban más de las personas y de las empresas que tal vez sí tenían la tecnología, pero ahora estaban bajo vigilancia, ya que pues debido a lo que pasó ya no se podía confiar en todas. Y bueno, esta fue mi parte de la exposición. Como conclusión personal tenemos que los fraudes
si bien son raros, son muy fáciles de prevenir. Bueno, no tanto si tenés todas tus contraseñas y cuentas subidas en Facebook. Y por ello tenemos que saber que poder prevenir un fraude antes de que pase es lo mejor que podemos hacer. Por ejemplo, evitando páginas fraudulentas, teniendo solo, digamos, solo tarjetas de débito, para si en dado caso la perdemos, poder congelarla y que nadie pueda sacar dinero de ahí. ¿Por qué? Porque las de crédito son más peligrosas, ya que pues nos cargan una deuda que digamos pueden ser digamos 5,000 quetzales en un rato nomás. Digamos la de débito tenemos 100 quetzales, no pasa nada. Bueno, sí pasa, pero son 100 quetzales a comparación de la deuda que nos podemos meter con una tarjeta de crédito. No son malas, solo que hay que saber usarlas. Y también tenemos que hay gente que se dedica exclusivamente a esto. Hay gente que solo está pensando en estafar. Nosotros también tenemos que pensar en cómo protegernos, porque nosotros tampoco nos vamos a unir a esas personas. Y bueno, esta sería mi conclusión con base a mi parte de la exposición, ¿verdad? Sobre los fraudes financieros y cómo prevenirlos. A continuación, los dejo con mi compañero Hugo. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, profe. Pues el día de hoy les vengo a hablar un poco sobre el tema del cual estamos hablando posteriormente Bauner. Yo le vengo a hablar un poco sobre lo que viene siendo pues los contadores, los auditores y pues un poco sobre las diferencias de estos. Bueno, como primer punto tenemos un contador. Primero que nada tenemos que saber lo que es un contador. Un contador es un profesional, evidentemente, en registrar, en organizar, en revisar y controlar todas las operaciones económicas y operaciones financieras de pues, una empresa o una persona. Em, el contador ve varias cosas de la empresa o de la persona, evidentemente, ¿verdad? Cómo son sus ingresos, cómo son sus gastos, en qué trabaja, en qué los impuestos también los mira, las deudas. Mira, pues básicamente todo lo monetario de una persona o de una empresa. Básicamente es como un administrador financiero de la empresa, ¿verdad? En palabras sencillas, se encarga de llevar cuentas y pues mantener orden, ¿verdad? Pues porque la empresa a veces siempre los paga, ¿verdad? Para que estos mismos tengan control, no un control así que sea de ellos, ¿verdad? Sino que es de la empresa el control. Ellos lo pagan el servicio para que estas personas con su inteligencia, con su capacidad, ¿verdad? Pues lleven ese orden, ese listado, esas cosas. Algunos de estos se presentan a fin de mes, otros pues se van presentando por el paso de los días, como por ejemplo un impuesto, tal vez un informe financiero, el dinero que va fluyendo. eh, y eso sería un ejemplo de un contador. En palabras de Google, un contador es el profesional especializado en la contabilidad, responsable de registrar, clasificar, analizar e interpretar y presentar de manera sistemática las operaciones económicas. Básicamente lo que he estado hablando, un contador básicamente es como un médico que revisa a las personas, solo que el médico no va a revisar a las personas, sino que está revisando que también está económicamente una empresa o una persona. Ahora vamos a ver el siguiente tema, que viene siendo el auditor. El auditor es evidentemente siempre va a ser un profesional que examina, eh, verifica eh, los registros de una empresa financiera. Y usted me va a decir ahorita, pues, ¿cuál es la diferencia de los dos? Si parece lo mismo, ¿verdad? Pues la diferencia es en que el auditor se encarga de revisar
que, por ejemplo, una persona vaya pendiente, por ejemplo, de los pagos de sus intereses, de sus obligaciones que tenga, por ejemplo, los impuestos, ¿verdad? También se encarga de ver que una empresa no esté cometiendo fraudes financieros o que vaya acorde de todas las leyes y normas que estén puestas a disposición de las normas comerciales, las normas económicas y dichas normas, ¿verdad? Y él lo que hace básicamente es verificar que una empresa esté, esté haciendo lo correcto. Porque, por ejemplo, digamos que una empresa, no sé, una empresa X factura 50,000 quetzales, pero está haciendo negocios turbios, está haciendo lavado de dinero, y pues evidentemente un auditor tiene que revisar eso. Es como cuando un alumno que es malo saca exámenes muy altos, o sea, saca calificación muy alta y el profesor investiga y resulta que el examen que estaba haciendo pues utilizó trampa. Básicamente, en palabras sencillas, eso es un auditor, una persona que revisa cómo es que otras personas o una empresa consiguen dinero y que este dinero sea de forma legal, que sea verificable, con facturas evidentemente, o no sé qué más, pueden ser documentos que evidentemente tienen que estar bajo el control de la ley. Pues eso es lo que hace, ¿verdad? Que mire que las cosas estén bien hechas y que la información, ¿verdad?, sea confiable. Aquí tenemos la definición de Google que dice, un auditor es el profesional encargado de examinar, evaluar y verificar de manera objetiva e independiente la información financiera, los registros contables, los procedimientos y los controles internos de una entidad. Básicamente es una persona que pues está examinando día con día, mes con mes, año con año, que una empresa no se meta en negocios turbios, que no maneje dinero de forma ilegal y que todo lo que haga sea de manera coherente a las leyes financieras, económicas de un país. Ahora bien, creo que no ha quedado muy en cuenta que una cosa hace esto y que la otra esta, porque son casi lo mismo. Y bueno, ahorita lo voy a intentar explicar, sí, lo voy a intentar explicar con mis propias palabras. Bueno, para empezar, voy a definir lo que es un contador y un auditor. Básicamente ya dijimos que los dos ven el dinero, ¿verdad? Sí, pero el contador los registra y organiza la información de pues, las empresas de manera financiera y todo eso, ¿verdad? Ahora, el auditor, el auditor examina que esta información sea verificable, sea legal y que esté de acuerdo a las leyes de dicho país. Básicamente eh, las normas financieras de un país pues son casi las mismas, ¿verdad? Exceptuando algunos países que utilizan monedas como las criptomonedas y cosas diferentes, ¿verdad? Pero estamos hablando de nuestro país, ¿verdad? Y eso es lo que hace un contador y un auditor. También el contador me maneja las cuentas y de manera pues correcta y también, eso se me escapó, y también de manera actualizada. ¿Por qué de manera actualizada? Porque si bien podemos decir que una empresa consiguió 5,000 quetzales, pero esos 5,000 quetzales son de 3 años atrás, pues sí, estamos viendo la historia, ¿verdad? Pero no estamos revisando que sea actual. Actualmente, pues puede estar mejor, puede estar peor, etcétera. Pues básicamente lo podemos dejar y definir como que el contador es la persona la cual ve el dinero de manera simple y sencilla, el estado financiero y lo interno de una empresa, ¿verdad? Y el auditor es el que examina
que este dinero, que este estado financiero y que todo esto que va fluyendo, la economía de la empresa que va fluyendo día con día, sea verificable, pues en, en buen estado y que todo esto sea de manera legal. Sin más dilación, le doy gracias a usted que me ha escuchado y pues les dejo con mi compañero si tiene algo más que decir y si no, pues feliz noche, le agradezco mucho su atención.